Buenos días. Hoy tenemos a dos investigadores. La doctora Danielle Strickland es profesora de tiempo completo titular C en la Universidad Pedagógica Nacional en Guadalajara, investigadora asociada del Centro Internacional de Estudios e Investigaciones sobre la Infancia en Río de Janeiro, Brasil, y candidata del Sistema Nacional de Investigadores. Este año está realizando una estancia postdoctoral aquí en el Colegio de Jalisco con una investigación sobre jóvenes y violencia en el Cerro de Cuatro. Creo que ya nos vamos a dar cuenta. Es doctora en Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, y ha publicado varios artículos y capítulos de libros sobre poblaciones callejeras, derechos de la infancia y niñez en situación de calle en América Latina, así como dos libros: Las interfaces callejeras, logros, desafíos y oportunidades para las organizaciones de la sociedad civil, y el otro es Superando el arraigo de la calle. ¿Es diferente, no? ¿Sí? Y Superando el arraigo a la calle, el modelo operativo del colectivo Pro Derechos de la Niñez, AC. Daniela ha trabajado como educadora de calle, maestra de diversos grupos desde el nivel preescolar hasta doctorado, y docente en centros penitenciarios del DF y Puente Grande. Mis respetos. Ha sido miembro del Consejo Editorial del periódico Mural para las secciones de Seguridad y Justicia, y actualmente funge como presidenta de los consejos directivos de AJARA, Children's Right, Fundación de los Estados Unidos, y CODENI, Asociación Civil en Guadalajara. Ya nos dirá que es CODENI. Ok, adelante, gracias. Muchas gracias, Betty. Gracias a ustedes por estar aquí a escuchar el primer avance de esta investigación que apenas voy arrancando este año. Tiene como mes y medio formulándose, completando las ideas. Para comenzar, el 0 de 4 viene justamente de la decisión de trabajar el 0 de 4, viene justamente de mi relación con CODENI, donde he colaborado a lo largo de los últimos 12 años como educadora de calle en diferentes puestos, ahora nomás como parte del consejo, pero ya tengo vínculo y relaciones de confianza con varias familias allá en esa colonia. Entonces, como es un proyecto express, esperando que se termine en un año, estoy aprovechando esos vínculos para la investigación. Pues para comenzar, el objeto de investigación que planteo es el contexto del miedo y la violencia urbana juvenil, específicamente en esa zona de 0 de 4. Entonces, teóricamente, espero trabajar la construcción social del miedo en relación a la violencia urbana, y ya del efecto empírico serían los jóvenes y sus familias allá en 0 de 4. Y el marco teórico, que es donde he estado clavando en estas primeras semanas, casi 2 meses ya, he estado trabajando con estos autores y estas líneas teóricas que mencioné aquí. Del AREN, lo que más me interesa es la relación que plantea entre la violencia y el poder, y sobre todo cómo habla de cuando un gobierno pierde su legitimidad, se aumenta la probabilidad de violencia entre las poblaciones marginadas, ¿no? La población en general. De los marxistas, retomo la idea que el sistema capitalista se basa en formas violentas de reproducción, y sobre todo cómo la explotación de las clases bajas y la profunda inequidad es lo que fomenta la violencia, ¿no? Ella me interesa mucho dialogar con los marxistas, tomando lo de Steven Pinker y su libro de Better Angels of Nature, que nos muestra cómo la violencia se ha disminuido, ¿no? Desde la industrialización. Éramos como seres humanos mucho más violentos antes de tener sociedades industrializadas, pero ya vemos la violencia urbana en un aumento, entonces esa comparación, ¿no? Y también retomo la idea de la violencia como una consecuencia de las relaciones humanas, o sea, que no es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Aquí, aprovechando de nuestra estimada capa
tía Rosana Reguillo, ahí me baso en la construcción social del miedo y lo que ella plantea del miedo del otro. Específicamente de ella, plantea que el individuo es quien busca identificar qué causa el miedo, ¿no? La sociedad construye la noción del riesgo y genera los modos de respuestas estandarizados, pero es la cultura que establece las percepciones diferentes. Ella plantea, da un ejemplo muy interesante del volcán Popocatépetl, en que pues ya tenemos al gobierno y a la sociedad que plantea que es un riesgo, estamos monitoreando la actividad del volcán y en cierto momento hay que hacer evacuaciones y lo demás, pero si se ve los grupos de campesinos y grupos indígenas que viven en las faldas del volcán, por ejemplo, tienen otra visión, otra impresión completamente de cuáles son los riesgos y qué es el significado del volcán, ¿no? Entonces, esa construcción desde el individuo que planteamos el otro, la idea de que tenemos una necesidad de darle cara a la causa de nuestros miedos y ya cómo la sociedad nos lo va construyendo. Y de eso nos lleva a la cultura del miedo que vemos que está fomentado por los medios y por los políticos, ¿no? También vemos cómo se plantea el otro, por ejemplo, vemos el ejemplo más reciente de Donald Trump y cómo plantea que el otro sean los mexicanos, los musulmanes, quien sea, pues ya es quien nos debería de dar miedo, es la responsable de toda la inseguridad que se ha vivido en Estados Unidos, ¿no? O aquí a nivel local de Trump decimos, ay, pues los motorratones, ¿no? Los jóvenes que andan en moto son quienes están causando tantos problemas de inseguridad aquí en la sociedad, entonces cada que vemos jóvenes arriba de una moto, pues ya nos llega la idea que ellos se vinculan con la inseguridad o que andan en pasos malos, ¿verdad? Y ya por último lo de Susana Rocker, que plantea la ciudadanía del miedo, y lo que ella propone es que actualmente en las ciudades estamos hasta en una guerra civil, ¿no? Y que las desigualdades en América Latina se van mucho más allá que lo económico, sino en cuestiones de los derechos que están garantizados por los diferentes niveles socioeconómicos en diferentes partes de la población. Entonces, pues rápidamente del contexto, desde lo macro, acá de América Latina, pues vemos que ahí vamos ganando en la tasa de mortalidad de los adolescentes, por mucho, a comparación a los otros países de la región. Y un aspecto que se relaciona mucho con la problemática que pretendo abordar es la falta de oportunidades de trabajo, así como educación para los jóvenes, ¿no? Entonces ahí nuevamente vamos en primer lugar, a pesar de que Brasil nos gana en población, el número de jóvenes que tenemos excluidos de esos dos sistemas es bastante más alto. Y ya vemos que la mayoría de estos jóvenes víctimas de esa falta de oportunidades o derechos son justamente de la clase media, 61% con esos datos del CEPAL de 2012. Y otro aspecto que vincula mucho con el tema de estudio es obviamente las drogas. Entonces, pues aquí vemos que desde finales del siglo XIX comenzó la producción y consumo de marihuana y opio en el país, que ya se respondieron con las primeras leyes en los 20 del siglo pasado, pero ya a mediados de ese siglo, a pesar de las leyes, pues ya estamos bien ubicados en medio del narcotráfico internacional, ¿no? Y pues más recientemente, ya todos conocemos cómo la guerra contra el narcotráfico planteada por el expresidente Calderón generó una fragmentación de los cárteles y nos llevó al involucramiento de muchos más jóvenes marginados, sobre todo en cuestiones de narcotráfico y participación en los cárteles. Y otros elementos que hay que tener en mente es obviamente la corrupción policíaca que tenemos alrededor del país, el hecho de que estamos en segundo lugar a nivel mundial en cuestiones de impunidad y la falta de oportunidades de educación y trabajo que ya vimos en la diapositiva anterior.
destacar en Jalisco, algo interesante es ver cómo se ha aumentado a lo largo de los años el presupuesto, el gasto en seguridad pública, pero a la par sigue en aumento la tasa de homicidios y robos a nivel estatal. Y tengo otro gráfico que muestra también cómo se ha aumentado el sentido de miedo o justamente el sentido de inseguridad a lo largo de esos años, a pesar de los esfuerzos del Estado, que se relaciona con esa idea de la ciudadanía del miedo y cómo el Estado se va desde los rondines de policías y desde la presencia militar, promoviendo esa cultura de miedo, ese sentido de miedo en la sociedad, ¿no? Bueno, entonces aterrizando para esta investigación, donde pues el enfoque va a ser en el CR4, con la esperanza de generar conclusiones o resultados que sirven para toda la zona metropolitana. Este año es cuando está propuesto con el trabajo de campo empezando ya en marzo hasta julio, y el enfoque va a ser con jóvenes varones de 15 a 29 años en esa zona y sus madres, porque pues ya tengo el vínculo con las mamás, entonces me es fácil las entrevistas sobre todo, y se me hace interesante la perspectiva desde esos dos puntos tan vinculados pero tan separados, ¿no?, en cuestiones de violencia urbana. Y también aprovechando del curso que estoy dando este año en el reclusorio metropolitano, que es el nuevo reclusorio específicamente para miembros de cárteles y personas acusadas de actos de crimen organizado, pues aprovechar esa conexión y ver la posibilidad de entrevistar a algunos jóvenes internos allá que provienen de otras partes de la zona metropolitana, a ver si que se pueden aportar a los datos. Entonces, de objetivos, propongo en general analizar justamente el impacto de la violencia urbana juvenil en el CR4 en la construcción social del miedo para aportar a las políticas públicas dirigidas a la prevención y la violencia. No se me quite el ONGillero de ser de Coleni, ¿no? Busco que se llegue más allá que la biblioteca aquí, el producto final. Y específicamente me interesa hacer esa comparación entre toda la literatura académica y las noticias que encuentro en relación a los temas de interés con la vida cotidiana de los jóvenes, que son los principales víctimas y victimarios de la violencia en la zona metropolitana. Difundir sus voces, que siento que es una gran esencia en el diseño y la implementación de las políticas públicas, y pues obviamente contribuir a la discusión académica internacional sobre el tema. Entonces, parte de la pregunta es cómo es el proceso de construcción social del miedo en la vida cotidiana de esos sujetos ante el contexto de violencia urbana en que se encuentran. Y particularmente me gustaría explorar cuál es el impacto en su vida cotidiana de la violencia y quiénes son los principales actores que contribuyen al fomento de la reducción de la violencia en esta zona. Entonces tengo en ese momento los siguientes supuestos para contextualizar un poquito de dónde estoy partiendo. Primero, la violencia urbana en el CR4 ha sido normalizado hasta el punto de que no se dan cuenta cómo realmente está impactando sus vidas, de sus horarios, sus actividades fuera del hogar, sus relaciones con los vecinos, pues ya es completamente normalizado. Simplemente no salen en la noche o se hacen los ajustes de sus movimientos tomando las precauciones necesarias. Segundo, que las dinámicas de violencia urbana en el CERO han cambiado debido al control de la zona por parte de la plaza, que es la carta. Que eso, hay que decir que cambió la propuesta original que tenía. Originalmente esperaba hacer una observación participante allá en el CERO, pero lo que he encontrado es que las pandillas son mucho menos activos ahora porque está la plaza allá y pues es mucho más peligroso por su presencia. Y no creo que me tomaría muy bien que está una antropóloga media gringa allá metiendo su nariz en sus actividades. Entonces ahí se me hace interesante que por un lado se ha disminuido las riñas entre las pandillas y los riesgos de los residentes al andar en la calle. Pero al mismo tiempo las personas que integran la plaza
también utilicen la violencia y se aprovechen del miedo que ellos están provocando para mantener su posición de poder en la zona, ¿no? En tercer lugar, tengo supuesto que el miedo sirve para responder a amenazas, obviamente, pero también vemos cómo está paralizando a las posibles víctimas, la gente que se identifica a sí mismos como posibles víctimas, coartando las denuncias y otras acciones en contra de la delincuencia y el crimen organizado. Pues yo no me voy a poner en riesgo de levantar la voz en contra de estas personas, ¿no? Y por último, el fomento del miedo por usuarios de redes sociales y los medios de comunicación ha causado su evolución desde una emoción producida por amenazas concretas a una omnipresencia, como dice Reguillo, imposible de contener. Y por eso es cada vez más necesario poner una cara al origen del miedo a la amenaza. Los medios de comunicación, que Reguillo dice que son especialistas en la dominación del mundo, son quienes ponen esa cara. Entonces, tomando un paso afuera del estudio empírico, viendo a la sociedad en general, creo que es importante ser consciente de esta parte también. Entonces, lo que tengo planteado para el trabajo de campo, ya antes de comenzar este año, sí tengo una mini investigación previa del año pasado, en abril y mayo. Realicé 10 entrevistas con jóvenes, mujeres y hombres en la zona sobre el contexto de violencia y el impacto de la vida cotidiana. Entonces, desde ahí estoy partiendo con los supuestos. Para este año propongo hacer entrevistas más dirigidas a la cuestión del miedo y la violencia urbana con otro grupo de jóvenes varones que tienen vínculos cercanos a las pandillas o que han tenido, y sus mamás. Y en el seminario académico que realizo allá en Puente Grande, en el Metropolitano, tengo 2 clases que están dirigidos, 2 sesiones dirigidas al tema de jóvenes y violencia en la zona metropolitana. Y ahí participan 8 reos de allí, y tengo 8 estudiantes externos de las carreras de criminología, ciencias sociales e intervención educativa. Ya mencioné que espero seguir después de que termine el semestre, porque algunos de los posibles sujetos están participando en el curso, con entrevistas con algunos internos. Y obviamente, como buen antropólogo, mi diario de campo y el chateo que tengo con los jóvenes que viven a CR4 en el Facebook, o lo que noto en las sesiones de seminario, lo voy apuntando también. Entonces, para cerrar, a ver si funciona, les quiero compartir algunos resultados de las primeras entrevistas, que incluyeron un poquito de audio de las entrevistas que ya realicé el año pasado. De eso he identificado 5 áreas de interés para seguir explorando, que el primero es el contexto de violencia en la zona, segundo es el sentido de inseguridad o de seguridad, el tercero son las causas de violencia, el cuarto posibles soluciones, y el quinto los planes para el futuro de estos jóvenes que participaron. Entonces, en cuestiones el primero de la violencia comunitaria, pasado y presente, me llamaron mucho la atención los casos de no poder llegar al trabajo o a la escuela debido a la violencia. Creo que es una bandera roja, que sí hemos llegado a un punto muy extremo de violencia, a pesar de que no sienten que está tan violenta su colonia. Y se me hace interesante también que de los 10 sujetos, 5 dicen que se ha bajado la violencia desde que llegó a la plaza, 3 dicen que se ha seguido igual, y 2 dicen que se ha aumentado. Quién sabe, ¿verdad? Es muy subjetivo. Que va empeorando, porque pues antes era como, pues si podías salir, ¿no? Los niños, por ejemplo, a jugar, y ahorita ya no, ya es menos. De hecho, hubo un caso en el que estaban disparándose entre ellos afuera de las calles. Y pues no, ahorita ya los niños no salen ni para jugar. Pero sí, como que sí se ha bajado bastante, porque antes, o sea, sí era de que había casi, ¿no? Que mataron a uno por acá o que lo robaron, pero ahorita ya como que ya uno ya puede andar tranquilo así por las calles. Y bueno,
del segundo punto, el sentido de inseguridad. Se nota justamente la normalización de la violencia. Se me hacía muy interesante que a pesar de esas anécdotas o historias que comparten, que 9 de 10 dicen que se sienten seguros, pero también mencionan que las mujeres no pasan tiempo fuera de sus casas, en las calles, que no pueden salir por la noche. Y uno me contó que las mujeres corren cuando tienen que ir de mandados, y pues los niños no juegan fuera de la casa. Y ya, luego unos dos breves testimonios. Bueno, ya más bien ya vengo con esa confianza de cómo nací aquí, y desde chico pues la verdad me gané respeto a ola de madrazos. Me gané respeto, y ahorita más y me saludan y todo eso. Y pues ya eso sí, también tengo varios chicos que enojan y empiezan a comprar. Solo que no me siento tan bien. Sí, ¿verdad? También un poquito como porque ya ¿Sí se escuchan? ¿Sí se escucha? Bien. Bueno, el tercero, las causas de la violencia comunitaria en la zona, de la violencia del narcotráfico y la apropiación de los espacios públicos por la famosa plaza, en la corrupción policíaca o la carencia de policías honestos, y la falta de valores familiares. En mi casa, por ejemplo, yo no debo salir a mis hijos a jugar a la calle. Para mí no está prohibidísimo salir a poder jugar por ahí en la tenemos. Pero así como que a la calle, no, o sea, yo le digo a mi esposo, yo estoy por ahí, o sea, desde ahí es mi perspectiva, porque depende cómo los padres educan a los hijos, ¿no? Cómo llevan a cabo los valores en casa. Ya los hijos ya se van formando una idea de cómo se tratan los padres, y ya salen afuera con esa idea, y así tratando de expresarse así como Entonces, ¿qué proponen estos jóvenes? Primeramente, la recuperación de los espacios públicos, tener más policías o policías honestos, que no sean corruptos, y fomentar la conciencia de los padres de familia y los vecinos para prevenir el involucramiento de los niños en las pandillas. Se va vinculado con la idea de promover una solidaridad en el barrio, ¿no? el alumbramiento de las calles, tener más policías cercas, no nada más uno y una camioneta, sino varias, y pues estar al pendiente de todos, no nada más con una sola colonia, un solo cuadro, porque si ha pasado eso, que nada más de todos mis 16 años he visto una patrulla que se mete para acá, se meten más para allá abajo donde se juntaban los chiquitos, por aquí ya no se mete nada, por eso ya todo se siente con esa seguridad. La corrupción que hay, y sí, solamente eso, está muy difícil. Y ya por último, los planes para el futuro. Pues lo bueno son que los 10 participantes creen que sí es posible lograr sus sueños a pesar de la violencia de la zona, ¿no? Anoten el principal obstáculo, nada sorprendente, la falta de dinero, y el principal factor motivacional es la familia. Salir de como de ese circulito que todavía nos gana, decir, pues dar una mejor vida a nuestros hijos, ¿no? Que mis hijos ya no vean, o a lo mejor ya no vivan en una colonia tan insegura, o que ellos se enfoquen en otras cosas, que sus amistades sean otro tipo de gente, ¿no? O sea, que ya no esté tan relacionado con las familias. Sí, la verdad mi familia se va a decepcionar de mí. Yo, como vos decís, yo soy el único que ha
la secundaria, ¿por qué no? Pues terminar la prepa de una vez. Y ya en esa nota esperanzadora, ahí les doy las gracias. Gracias. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. A mí se me hace muy interesante lo que estás presentando. No sé si has considerado en todo tu aparato teórico y conceptual hablar sobre esta parte de lo que es la urbanización del miedo, que hay algunos autores que, bueno, señalan que a partir de estos momentos, cuando se viven cuestiones de violencia en los territorios, por así decirlo, comienzan a surgir una serie de estrategias para tratar de amortiguar esa percepción del miedo, digámoslo así, ¿no? Hay algunos que echan mano de esto para generar desde el urbanismo conjuntos urbanos bajo esta lógica, o sea, son los conjuntos cerrados que tienen pues un vigía, que tienen cámaras de seguridad, porque también hay que tener en cuenta que lo que tú nos estás planteando aquí también puede traducirse, o esta población puede también tener injerencia no solamente en la misma localidad, sino que hay quizás en la región puede tener como que algunos puntos de conflicto, ¿no? Por otro lado, dentro de la localidad, ver si desde esta perspectiva de la urbanización del miedo ves alguna, desde la cuestión de la construcción de las casas, si hay rejas, hay formas de organización social a partir de esto, de esta cuestión de mi vecino me vigila, a manera de como una estrategia desde la sociedad que no tiene que ver tanto una carga de corte político, por así decirlo, ¿no? O sea, si bien una de las manifestaciones que nos presentaste era, bueno, vamos a mejorar la infraestructura a partir del alumbrado público, ¿no? Que es también una de las posturas que maneja esta cuestión de la urbanización del miedo. Pero ante esta pues falta esta ausencia de la presencia de los actores políticos, ¿cómo es que se están organizando esta población? Sí, definitivamente un tema súper interesante. Acabo de leer un artículo de, se me va siempre el nombre, en Villarreal, un estudio en Monterrey, y está planteando de que justamente las nuevas organizaciones como las vías recreativas son varios movimientos que están saliendo como resultado justamente del aumento de la violencia urbana, ¿no? Son espacios alternos que están buscando para poder seguir con una vida normal, socialización, a pesar de la violencia que está. Habla de cómo los jóvenes ya no salen a los bares, pero ya las carnes asadas, ¿no? En la casa, que ya nos juntamos en casa porque es más seguro, pero pues seguimos con la vida buscando alternativas, ¿no? Y sí, yo no quiero distraerme demasiado de esas cuestiones porque puede ser todo un estudio distinto, analizar, por ejemplo, las iniciativas de muchos estudios hablan de cómo esas alternativas de seguridad se limitan o están mucho más accesibles a las clases medias y las clases altas, que pueden pagar, por ejemplo, un sistema de alarma para la casa o hasta contratar servicios de seguridad privado, ¿no? Pero obviamente hay iniciativas ahí mismo en el 04 que sean botellas rotas que se pegan encima de sus bardas y lo demás. Y sí, pretendo abordar esas cuestiones en las encuestas también. Y si tienes autores que me pueden pasar sobre específicamente urbanización del miedo, creo que va todo, como pequeños cambios en la redacción del mismo concepto, pero pues sí, encantado, por favor, para irlo explorando. Gracias. En primer lugar, quiero felicitar a la doctora. Es una ponencia sumamente interesante y merece mucha atención, mucha admiración.
Yo también soy antropólogo y sé lo que es hacer trabajo de campo, pero nunca me he atrevido a ir a una zona tan peligrosa como el Cerro del Cuatro. La felicito calurosamente. Tengo un par de cuestiones nada más, muy sencillas. Una es, en cierta manera, me parece que el hecho de ser mujer en un contexto como ese, de inseguridad, de violencia, etcétera, puede ser a la vez una ventaja y una desventaja, por el peligro que implica, desde luego. Por otro lado, el hecho de ser mujer a veces despierta una mayor confiabilidad, vamos a decir, en los informantes. Nosotros hemos pasado por esa experiencia. Mi esposa y yo trabajamos juntos en la zona de Sonora, las zonas campesinas, agrícolas, muy grandes, y era más fácil para entrevistar a los campesinos, no había problema, pero para entrevistar a los agricultores grandes, a los empresarios agrícolas, ahí sí la ventaja era para mi esposa, que también es norteamericana. Entonces a ella le abrían las puertas, le daban toda la información posible que yo como hombre no podía conseguir absolutamente. Entonces ese es un comentario, ¿no?, sobre su trabajo, excelente trabajo. Y el otro punto es nada más una pequeña sugerencia. Yo no sé si en su marco de referencia, de análisis antropológico cultural, tenga usted previsto incluir el concepto y todo el complejo del machismo, que es un elemento cultural muy arraigado en la cultura de los mexicanos y en otras culturas también, pero muy particularmente la nuestra. Y en ese contexto de violencia, de delincuencia, etcétera, pues me imagino que debe tener una función también muy, muy importante, que puede ayudar también a explicar todo el contexto, ¿no? Eso es todo, y repito, la felicito encarecidamente. Muchas gracias. Sí, definitivamente. Yo siempre parto, bueno, desde el doctorado, he estado batallando con esa doble identidad de académica, pero sobre todo soy ONGera, pero que no se me quita. Y voy para allá a aplicar las entrevistas y me dicen Mayra, porque pues soy educadora de calle, así me conocen desde hace años, ¿no? Entonces sí genera cierta confianza, por bien o por mal. He recibido mucha crítica también porque dicen pues deberías de separarte, ser más subjetivo en la investigación, pero les digo, me ayuda en que se abren muchas cuestiones que a lo mejor no se abrirían con otra gente. Y sí, definitivamente ser mujer es muy distinto, y ser extranjera tiene mucho que ver también. Hice el estudio de doctorado con poblaciones callejeros jóvenes en el DF, y ahí andaba por ellos en Garibaldi, en Morelos, en zonas sumamente peligrosas, y yo creo que justamente como se sacaban de onda de ver una gringa con su mochila North Face caminando con esos muchachos de la calle, pues ya no se atrevían a hacer nada, era más bien como que ella que está haciendo acá y cómo que anda con esos muchachos, ¿no? Entonces, desde luego, en un inicio planteo desde dónde estoy partiendo, y bueno, se lo toman, hay quienes se lo van a rechazar desde las primeras páginas, a decir, pues esto no fue una investigación objetivo, y así, pues, a mí sí me gusta, y sí creo que salen cosas valiosas. En cuestión de género también se me hace muy interesante que me siguen llegando, como que la vida me sigue aventando esa cuestión que yo en un inicio siempre decía, ay, no soy feminista, y hasta que me caen gordas, no sé qué. Ya estoy dando un seminario en maestría de estudios de género y sociedad y cultura en la UPN, y soy parte de un grupo formado con mi ex tutora Susan Ciesel, de un seminario de antropólogos activistas, que estamos también con enfoque de género, y las últimas 2 clases que di en Puente Grande fue en el femenino, que salieron muchas cuestiones de género, entonces seguramente va a salir, ¿no? Sobre todo con estas cuestiones de pandillas y la plaza del crimen organizado, pues, no, se nota, ¿no? Se nota mucho. Me sorprende mucho en el seminario, la mayoría de los estudiantes externos que van son mujeres. Y en las discusiones grupales,
los hombres, reos sobre todo, dominan, pero jamás preguntan, jamás dicen, a ver, ¿y ustedes qué piensan? Me sorprende, ¿no? Que en cualquier otro espacio de seminario que he visto hay mucho más equilibrio y que buscan un diálogo más equilibrado, la participación de todos. En el feminismo siempre, a ver, nos interesa saber la perspectiva de afuera. Y con ellos digo, oye, ¿no quieren saber qué piensa fulanita? Sí, ¿no? Entonces, pues, no sé qué... Digo, entonces una simple observación que he tenido en las primeras sesiones, pero pues chance da algo en estas cuestiones de género y machismo y todo también. Pero muchas gracias por las observaciones y preguntas. Yo tengo dos comentarios, dos preguntas. Primero, esta definición de violencia comunitaria que me llama la atención porque yo trabajo género también, y en el momento en el que empezamos a hablar de violencia comunitaria, vemos, por ejemplo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vía libre de violencia, que se definen o se categorizan también las formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Y viene esta que es la violencia en el ámbito comunitario. Y yo en mi investigación he notado, sobre todo, y también en la literatura que he estado revisando, que esta violencia sobre todo tiene que ver con la violencia de carácter sexual o con tinte sexual, el acoso, que vamos desde el acoso desde mamacita hasta ya violación o desapariciones o el rapto, ¿no? Para comercio sexual, ¿no? Y entonces mi pregunta es la relación que se establece, o si tú encuentras alguna relación entre esto que tú mencionaste con respecto a que las mujeres y los niños, sobre todo las mujeres en este sentido, dejan de salir en ciertos horarios, ¿no? Y no sé si has encontrado esta relación entre el miedo a recibir algún tipo de violencia sexual o a ser víctima de algún tipo de violencia sexual, para establecer también a lo mejor una variante, ¿no? Que es una variante diferencial entre los hombres y las mujeres, ¿no? Claro. Que las mujeres no salimos a la calle no nada más por el miedo a que nos asalten, sino porque también hay otra forma de violencia que puede ser más traumática para las mujeres, que es la violencia sexual. Y en ese sentido también de la violencia contra las mujeres me llamó mucho la atención esto de que la gente ve todavía o tiene fe todavía en la seguridad pública, en la policía, como un elemento que puede ayudar a disminuir la violencia. Esto porque yo en mis entrevistas constantemente con las mujeres, a las mujeres que me cuentan sus experiencias de violencia sexual en la calle, constantemente dicen los policías, siempre hay, que las mujeres que yo he entrevistado siempre tienen por lo menos una experiencia de violencia, de ataque sexual de los policías hacia las mujeres, ¿no? De que me siguió con la patrulla, o me gritó, me quitó, o simplemente me bajó y me dijo, te voy a revisar, cuando es ilegal que uno me revise a una mujer, ¿no? Cuando las vas puliendo, que se llama, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé si hay algún tipo también, se está la contraparte de que algunas, no nada más las mujeres, pero también que los mismos hombres hablen con respecto a que la misma policía es corrupta, la misma policía es violenta, y la misma policía ejerce poder, ¿no? En contra de los hombres y en este caso sobre todo de las mujeres. Sí, seguramente va a salir algo al respecto, ¿no? Es parte, creo yo, de la normalización de la violencia. Dicen, no, pues está mucho más segura ahora. Bueno, pues las mujeres no salen a la calle, o yo veo que las mujeres corren cuando están en la calle, es normal, o sea, hace un contexto seguro cuando estas son las acciones que tienen que tomar las mujeres. Y sí, yo me acuerdo en las entrevistas, en los trabajos que he hecho anteriormente con poblaciones callejeras, muchos de los testimonios de violaciones y acoso sexual eran justamente de policías, ¿no? A mí también me llamó la atención, digo, reconocen los dos lados, ¿no? Dicen, tienen más policías, pero también reconocen que la corrupción que existe con los policías, pero no sé si es la falta de otras oportunidades o una esperanza lejana que tienen de que sí se puede, o la buena propaganda del Estado con todas sus pruebas de confianza y lo demás, y cómo están mejorando la seguridad pública con la fuerza única y todos esos nuevos elementos, ¿no? Pero sí, seguramente va a salir, y me hace muy interesante para tenerlo en mente con las entrevistas que tengo que empezar ya, ¿verdad? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Impresionante trabajo el que planteas aquí. A mí me surgió una duda, ahorita escuchando a los demás oyentes, escuchando lo que hiciste en esta investigación. A mí me tocó participar en una investigación para la colonia Santa Ana Tepetitlán de aquí de Zapopan, y lo que nos fue también una investigación un tanto similar, era sobre también jóvenes y pandillas, y lo que nos decían era de que ellos mismos en esa colonia muy particular se sentían aislados entre ellos, aislados y agredidos entre ellos, entre esa colonia, pero también sentían una agresión y un rechazo de las personas que vivían en las colonias de los alrededores. No sé si esta misma situación es algo que tú estés encontrando o vayas viendo para el Cerro del Cuatro. Sí, algo que me viene a la mente es, sentí en las entrevistas que muchos de los sujetos se pusieron a la defensiva, así de que no está tan mal nuestro barrio, como que lo defienden, ¿no? De que dicen, ay no, pues hay taxistas que no quieren subir y la gente piensa que está tan mal, pero no está tan mal. Decir, no, pues es un problema en todo México, toda la zona metropolitana, todo el estado. ¿Por qué no está señalando a nosotros? Y es algo que va más allá. O sea, nosotros también somos gente buena, ¿no? Entonces creo que va por la misma línea, y sobre todo cuando viene de la distinción de clases, ¿no? Obviamente, pues ese es otro elemento de mi identidad, ¿no? Soy educadora y lo demás, pero obviamente pues estoy en un contexto socioeconómico más estable que esos sujetos, ¿no? Entonces me ve que esa persona viene de afuera a preguntarme sobre los problemas de mi barrio como si no existían en otras partes, porque me está señalando de que tenemos problemas de violencia, ¿no? Entonces sí, también es muy interesante. Lo que yo estoy viendo en mi investigación del contexto es que el Cerro del Cuatro es mucho más grande de lo que yo siempre pensaba en el Cerro de 8 de julio para arriba, pero todo el otro lado que se va hasta federalismo también se considera parte del Cerro del Cuatro, ¿no? Entonces es muy amplio. Dice, pues, los vecinos, los alrededores, pues ya son, creo que como 12 colonias o algo así que se conforman el Cerro del Cuatro según. Entonces no sé qué tanta diferencia, a lo mejor por los límites de tiempo y posibilidades que tengo en mi investigación me limito a uno o dos de las colonias, pero pues es todo un mundo. Muy bien, te felicito. Realmente tiene razón el maestro Alcántara. Sí es cierto que es una ventaja el ser mujer cuando andas en trabajo de campo. Sí, ventajas. Por ejemplo, eso lo comprobamos cuando yo estaba trabajando en Loma Dorada, y estaba la doctora Estrellita, Dolores y por supuesto yo. Pero por cuestiones de tiempo la doctora Peregrina me prestó a su auxiliar, hombre. ¿Sí? Entonces ya nos conocían en todos lados. Aparte a la policía escolar que le llamaban. No hubo ningún problema, pero en cuanto empezó a andar Carlos se llamaba, sí, el chico, inmediatamente lo detuvieron. ¿Sí? Y claro, él dijo que estaba trabajando conmigo y pues, sabía perfectamente la policía por dónde andábamos. Fueron por mí a preguntarme que si era cierto que ese chico que estaba haciendo encuestas y llenando algunos cuestionarios trabajaba conmigo. Pues sí trabajaba. Bueno, nada más estuvo 2 días. ¿Por qué? Porque bueno, a nosotras las mujeres nos tenían perfectamente ubicadas y no hubo ningún problema. Eso de que hasta te invitan a la casa y te invitan a tomar un café. ¿Por qué? Porque se sienten seguros. En cuanto vieron a Carlos, lo detienen. ¿Sí? Claro, lo empezaron a reportar, aquí hay un muchacho de estas características, eso sí es una gran ventaja, ¿no? Y sí, realmente es el Cerro del Cuatro son varias colonias. A lo que preguntaba Omar, lo que pasa que es un asentamiento irregular el Cerro del Cuatro, Omar no lo conoce, ¿sí? Entonces se fue poblando
como todos esos asentamientos irregulares, sin servicios, sin nada, y en fin. Pero sí algo yo quisiera preguntarte, generalmente en otros fraccionamientos, otras colonias, cuando empieza a haber violencia, inmediatamente ponen rejas en sus ventanas, en sus puertas y demás. Mi pregunta es, aquí se estila más o menos, ya nos dijiste que se quedan en sus casas, casi no salen, o sea, se sienten seguros en sus viviendas, pero esa seguridad es real o empezaron a proteger sus ventanas y sus puertas con rejas metálicas o algo? Pues tendría que echar un ojo consciente de esas cuestiones de las casas, o sea, las viviendas que vienen a la mente son bastante marginadas todavía y no cuentan con los recursos para protegerse de esa forma, ¿no? Entonces se nota más bien las botellas rotas encima de las bardas, o otra manera es hay muchos pitbull, eso sí, que sirven, ¿no? O sea, bastante bravas, pero sí, o sea, son estrategias muy interesantes y me hace interesantísimo lo que planteó el primer compañero de esa comparación de las diferentes estrategias en diferentes partes de la zona urbana, de cómo se está haciendo cada colonia, cada grupo, sus propias prácticas en relación a seguridad. En realidad sí queda claro que toman sus precauciones, ¿sí? O sea, de acuerdo a sus recursos. Claro. Realmente. Muy bien, gracias. Creo que no hay más preguntas, entonces vamos a proseguir con el doctor Federico Eufrasio Jaramillo. Él es investigador titular del Colegio de Jalisco. Su línea de investigación es procesos electorales, política local, partidos políticos, faccionalismo, poder, territorio y desarrollo regional. Él es doctor en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México. Con la tesis Las facciones de partido en el tiempo de la política. Agencias de competencia, redes y estrategias de operación política durante el proceso electoral del 2012 en Autlán de Navarro, Jalisco. Hizo la maestría en estudios sobre la región aquí en el Colegio de Jalisco, con la tesis Las trazas del poder regional, del barraganismo al barzonismo en la costa sur de Jalisco, 1943-2009. Y es licenciado en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad de Guadalajara, donde también trabajó lo del Barzón en Jalisco. Ha recibido varios premios. Ganó el premio a la mejor tesis de maestría con el tema Las trazas del poder regional, del barraganismo al barzonismo en la región costa sur de Jalisco, 1943-2009, otorgado por el Colegio de Jalisco. Ganador del premio a Excelencia Académica del Colegio de México en los años escolares 2010 y 2011. Ganador del concurso de temas políticos electorales organizado por el Colegio de México y por el Instituto Federal Electoral en 2013. Ganador del concurso nacional a la mejor tesis doctoral en estudios electorales por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOMEE. Y ganador del premio Adrián Layú Martínez 2015, otorgado por la familia Layú, la Fundación Colmex y el Colegio de México a la mejor tesis de doctorado en ciencia social de la generación 2010-2014. Ha tenido varias publicaciones de artículos, libros, capítulos del libro, que si los leo todos se prolonga mucho. Entonces, adelante por favor, doctor. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí, escucharme. Como habrán visto en el curricular, pues yo me dedico más a las cuestiones electorales de la política local y puede sonar raro, bueno, ¿y por qué diablos ahora va a hablar de la ciclovía en Santa Margarita, no? Y bueno, esto tiene que ver, ya habían hablado aquí hace algunas semanas Alberto Arellano y Anaí Gómez Puentes de un par de capítulos que están en una obra colectiva que estoy coordinando yo, pero que ha sido un esfuerzo de seminario permanente entre nosotros, que decidimos entrarle a los debates acerca de determinados
digamos, políticas públicas, programas que están activos hoy en día en boga, por decirlo de alguna manera, dentro de la agenda del Estado, con una visión crítica, con una visión digamos, ofrecer una perspectiva diferente sobre estos temas y digamos que en ese debate de ciencias sociales y políticas públicas aportar algo de nosotros como gente de ciencia social, y por eso decidimos un poco combinar los cerebros, que salieran cosas de la ciencia política, la antropología, la sociología e incluso el derecho, ¿no? Para debatir estas cuestiones y decir, bueno, ¿cómo podemos aportar algo? No lo decía por ti, Alfredo, no lo sientes, no lo decía por ti, lo decía por Brenda, es más, ¿no? Que ella se une también al esfuerzo colectivo y bueno, creo que el producto que se está armando, y esperemos que ya quede para este mes, allá también Roberto Piedra, que nos está apoyando también de la maestría en políticas públicas, que también lo incorporamos para que le entrara a estos debates. Han salido cosas muy interesantes y yo les voy a contar en este caso lo que yo hice sobre la ciclovía, ¿no? Digamos que tiene que ver primero con un debate que tuvimos en el seminario permanente, que decíamos, bueno, ¿qué une o qué vincula a nuestros temas de investigación siendo tan diferentes? Unos trayendo el caso del transporte público, yo el de las ciclovías, Brenda el de las ciudades inteligentes, Anaí lo de las presas. ¿Qué vinculaba todos estos temas que son tan variados? Al leer algunas de las lecturas que nos propuso la doctora Nancy García, encontramos que el punto que vinculaba todas estas era la problemática que significaba en términos sociológicos la creación de agenda, es decir, cómo estos problemas que habíamos tomado se habían convertido en problemas públicos, ¿no? Ya nos pareció un debate porque decía, bueno, ¿en qué momento esto se volvió un problema? Y no solamente eso, o sea, ¿en qué momento se legitiman ciertas soluciones por sobre otras, ¿no? ¿En qué momento a quién se le ocurrió que una de las soluciones podría ser la bicicleta a un problema de movilidad junto a otro tipo de transporte público como el tren ligero o como el articulado que le dicen en Sudamérica, ¿no? O sea, ¿de dónde surge todo esto? Es evidente entonces que de repente yo recuerdo mucho a Manuel Gil, profesor del Colmex, que me daba metodología en el doctorado, que él siempre nos decía, hay veces en que muchos buenos proyectos de investigación empiezan con una molestia, con algo que tú dices no debería de ser así, esto no está bien, entonces dices, me decido a investigar, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí también me toca ser vecino de la zona de Santa Margarita y pasar todo este martirio de la obra, etcétera, etcétera, pero aparte decía, bueno, ¿es realmente la necesidad o en qué momento se construyó la necesidad y la factibilidad de una obra de ese tamaño para una zona como esa? O sea, más allá de mi molestia dije, bueno, necesitamos encontrar de dónde surgió todo esto para hacer un trabajo de investigación en ciencias sociales, ¿no? Que algo aporte críticamente aportar acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo llegó entonces esto a la agenda? Es decir, si por un lado todo el mundo podía aceptar que la movilidad era un problema, ¿en qué momento dijeron que en Santa Margarita ese era un problema y que se podía solucionar por medio de una ciclovía? ¿Y quién lo dijo? ¿No? Esas eran como mis preguntas, por decirlo así. De ahí entonces yo tomo una serie de guías teóricas, vamos a decirlo así, que están divididas en estos tres elementos que ven ahorita en la diapositiva. Uno que tiene que ver específicamente con el ciclo de las políticas públicas y en específico en la etapa de la agenda setting, es decir, cuando algo entra a la agenda, ¿no? Acá hay muchos, de verdad, si uno se pone a buscar en internet una imagen acerca del ciclo de políticas públicas, salen un montón de cosas, unos traen 3, otros traen 4, otros traen 5, otros traen 6, etcétera, no importa. El asunto es que, bueno, yo lo que quería dejarles en claro con este pequeño diagrama era que, digamos, mi trabajo de investigación se sitúa, por decirlo así, entre el cruce de incorporación del problema a la agenda política y la formulación de alternativas, ¿no? Es decir, en el trabajo que yo realicé en este momento, porque bueno, vamos a hacer un segundo proyecto editorial nosotros, en donde ya nos vamos a meter al lío de implementación de acuerdo a este ciclo, no hablo en nada de la construcción de la obra, no hablo nada acerca de que si las calles están bien, que si faltó esto ya es más bien un trabajo acerca de implementación, y eso lo haré
después, ¿no? Con otro tipo de trabajo de campo. Como les comenté, repito, el asunto era más bien cómo llegó a la agenda el problema y quién dijo que una de las soluciones viables era la ciclovía, en todo caso, ¿no? Y hasta ahí me quedo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esto no quiere decir que por quedarme en ese aspecto específicamente del ciclo de la política pública no sea interesante por sí mismo el proceso, y ahorita les cuento por qué cada vez que me fui metiendo se volvió cada vez más importante, más interesante. Un segundo que tiene que ver con la sociología de la acción pública, ¿no? ¿Qué significa esto? Es decir, que la política pública, según Pierre Lascomés y Patrick Legals, significa que la política pública es vista como una acción pública, es decir, como un proceso de regulación política complejo y restringido debido a la acción de diferentes agentes que pueden limitar, manipular, colonizar y o neutralizar la acción pública. Por lo tanto, este concepto, el concepto de acción pública, no solo considera la acción del Estado y sus instituciones, sino también la de actores públicos y privados que en su interacción han vuelto el juego de la política pública en un campo mayormente colectivo y conflictivo. Es decir, con esta idea de sociología de la acción pública, yo lo que trataba era de vencer esa vieja dicotomía que yo creo que no nos ha servido para nada, que es la de Estado-sociedad, ¿no? Que no ha servido para nada. Más que para tratar al Estado como si fuera un bloque aislado, homogéneo, y a la sociedad también como un bloque aislado y homogéneo, ¿no? Sino que dentro de la sociedad hay grupos que interactúan, que tienen intereses, que muchos de estos son contradictorios, y que en el ala del gobierno, del Estado también, ¿no? No todos los grupos interactúan igual, no todos tienen una ideología homogénea o están pensando en los mismos intereses, ¿no? Entonces yo quería ver esta entrada en la agenda desde esa perspectiva. ¿En qué punto están parados cada uno de los actores que intervinieron en el asunto? Y un tercer punto, que es la estructura de los problemas públicos, que es, digamos, el paradigma teórico que utiliza Joseph Gosfeld en la obra La cultura de los problemas públicos, el mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente. Este se refiere a cuando un problema social se convierte en problema público, ¿no? Es decir, porque no todos los problemas sociales se convierten en problemas públicos de manera automática. Y esto significa para el autor de la obra quiénes tienen la legitimidad y tenencia sobre tales problemas y quiénes son definidos como los encargados de resolverlos. Y esto lo hace a partir de dos conceptos principales, que es propiedad de los problemas públicos, es decir, quién se los apropia, y finalmente la responsabilidad, es decir, quién es responsable entonces de solucionarlos, ¿no? Y ese es el modelo teórico que él utiliza para esta cuestión del mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente. Con eso entonces contextualizo también que, antes de iniciar con esto que están viendo en la pantalla, al ser nada más de la agenda y de la toma de decisiones, digamos, la documentación que yo consulté se basó en hemerografía por un lado y por otro lado entrevistas, ¿no? Me entrevisté, por ejemplo, con gente de proyectos estratégicos de Zapopan, que eran finalmente el brazo técnico de la ciclovía de Santa Margarita, y quería comprender cómo había sido el análisis de factibilidad. Muy chavos todos ellos, arquitectos, me explicaron muy bien, se portaron muy bien, yo les agradezco mucho a ellos su interés por el trabajo. Digamos que es poco controvertible, vamos a decirle así, que la movilidad es un problema en la ciudad. Y dice Joseph Gosfeld también que, digamos, cuando algo se convierte en un problema público es porque ya no solo pasó a la formulación de demandas específicas, sino porque ese problema ya tiene una exposición pública, es decir, ya se publicita, por decirlo de alguna manera, así como de estabilización, que él se refiere con esto a cuando la existencia del problema deja de ser materia opinable y se construyen a su alrededor rótulos, conceptos y etiquetas comunes para referirlo. El primero de ellos es la propia palabra movilidad. Todos la hemos integrado, a lo mejor no se han preguntado ustedes por qué diablos le decimos movilidad, pero el asunto es que hemos naturalizado que es un problema de movilidad, ¿no? Y entonces es una etiqueta que ya utilizamos comúnmente a veces para referirnos a un problema de transporte público y demás, ¿no? Y por otro lado, porque ya hay también un proceso de legitimación de que, o sea, es un problema legítimo, público legítimo, de ese sentido, ¿no? Entonces, ni vamos a encontrar una asociación civil que salga a decir a la calle, a los medios de comunicación, oigan, pues fíjense que yo acabo de descubrir que la movilidad no es un problema en Guadalajara, que todo está bien, ¿no?
no va a salir un grupo a decir eso, ¿no? Si lo conocen me dicen porque estaría interesante en términos de debate. Pero resulta que entonces ya no solamente es una cuestión de vox populi, de que los funcionarios le dicen, de que los medios de comunicación lo dicen, sino que entra un cuarto ahí en disputa, que es un discurso técnico, científico, profesional acerca de que esto es un problema y existen soluciones a ese problema, ¿no? Y que por supuesto esto ha justificado programas, proyectos, construcción de obras, etcétera, de ingeniería, infraestructura, etcétera, ¿no? Esa opinión técnica legítima. Y por otro lado, entonces, si ya es un problema, entonces ¿cuáles son las soluciones viables? Viables en el sentido técnico, pero viables en el sentido político, y viables en el sentido económico, y viables también en el sentido ideológico, ¿no? Que ese es uno de los puntos importantes de todo este debate, que también son ideológicamente viables, ¿no? Y esto significa que el problema de movilidad llega a un estado de la agenda de decisiones. En el modelito de niveles de agenda, es decir, el problema sobre movilidad ya no está en la agenda sistémica, ni en la agenda institucional, ya pasó esos dos niveles para entrar a la agenda de decisiones, es decir, cuando ya los entes gubernamentales, los grupos gubernamentales están tomando decisiones acerca del problema, ¿no? Esto no deja de ser conflictivo, evidentemente, cuando está en la agenda de decisiones. ¿Por qué? Porque entonces los grupos que están ahí disputándose la propiedad del problema público de movilidad luchan por la apropiación, lógicamente, del problema, en términos de cuáles podrían ser las mejores soluciones entonces, ¿no? Es decir, una lucha entre diferentes grupos por situar sus problemas y soluciones sobre otros con el fin de ganar atención pública y de ocupar un lugar prominente en los debates y en la acción gubernamental, ¿no? Ahora, ¿de dónde? Esto todo nos lleva a preguntarnos de dónde surge entonces todo este merequetengue de las ciclovías, ¿no? Y de la movilidad no motorizada, que es el término más correcto técnicamente hablando, ¿no? Todo surge, por supuesto que el antecedente puede ser muchísimo mayor, pero el más inmediato y el que más o menos todos los programas acerca de movilidad no motorizada coinciden, es que todo surge de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Hábitat 2 de 1996 en Estambul, que surge la Declaración de Estambul. Y digamos que el principio de esta conferencia, en la que asistieron muchos países, era pugnar por una meta universal que debería de cumplirse en aras de asentamientos humanos seguros, saludables, vivibles, equitativos, sustentables y productivos, lo que sea que eso signifique, ¿no? Y entonces, de ahí, uno de los tantos puntos, porque es un resumen, y aún así que es un resumen, es una cosa así gigantesca. Uno de los puntos específicos es la mejora de los sistemas de comunicación y a la inserción de redes de transporte sustentables. Y ahí en un punto, el punto 150 de ese específico elemento, está el transporte no motorizado como una importante opción de movilidad, en especial, dice, textual, para grupos vulnerables y personas de escasos recursos, pues les provee traslados baratos y eficientes, ¿no? Entonces, digamos, ese es el contexto internacional. De ahí, por supuesto, plantea una agenda en donde dice todos los países, por lo tanto, tienen que empezar a generar condiciones económicas, de política pública, etcétera, etcétera, para crear ciclovías, y hay un fondo internacional. En ese fondo internacional caen banobras por medio de los planes integrales de movilidad urbana sustentable, o los PRIMOS. Es decir, cualquier estado, cualquier ciudad, cualquier ayuntamiento puede optar por esos recursos que vienen de programas como 100 ciudades, el Banco Mundial y el propio programa Hábitat de la ONU, que hasta ahorita el dato que yo tengo es que han invertido por lo menos 12 millones de pesos, 12,000 millones de pesos en obras de este tipo. El asunto es que se les pide que tienen que hacer sus planes integrales de movilidad urbana, y entonces pueden acceder a esos recursos, esos fondos internacionales, ¿no? Y digamos que detrás de eso, por supuesto, el acceso a ese recurso está la creación del Plan Maestro de Movilidad Urbana no motorizada del área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Ahora,
lógicamente, para justificarlo, legitimarlo, no se puede utilizar solamente el hecho de acceder a los recursos internacionales. Se tiene que decir, por supuesto, cuál es la parte positiva de crear ciclovías o corredores ciclistas, que ahorita voy sobre ese punto, y que tiene básicamente 4 puntos específicos, ¿no? Que es, las ciclovías son positivas para la conservación y o recuperación del medio ambiente en tanto permiten la reducción de emisiones. Las ciclovías generan beneficios para la salud en tanto promueven la actividad física. Las ciclovías representan una alternativa económica de transporte tanto para los usuarios como para los gobiernos, privilegiando determinados desplazamientos comunes dentro de la ciudad. Y 4, las ciclovías son buenas porque generan una apropiación de los espacios públicos que habían sido acaparados por el automóvil o demás actividades que, a diferencia de los grupos de ciclistas, según estos puntos, no promueven la creación de redes, ¿no?, entre las personas. Y todo esto envuelto en una perspectiva acerca de rendimientos eficientes y eficaces de las ciudades mediante la movilidad no motorizada, así como de las condiciones arquitectónicas y de ingeniería idóneas para que cumplan con sus objetivos. El documento ese de Plan Maestro Movilidad Urbana no motorizado del área metropolitana es un documento muy grande que tiene muchas explicaciones técnicas, explicaciones metodológicas, consideraciones técnicas, diseños arquitectónicos, justificaciones científicas y propuestas integrales que parecieran dejar poca duda sobre la viabilidad de los corredores ciclistas. Se proponen 5 en específico, que curiosamente dentro de esos 5 corredores ciclistas no está lo de Santa Margarita. O sea, en el Plan Maestro de Movilidad no está la parte de Santa Margarita, está uno por carretera Tezistán, pero no está esa. Entonces esa surge de otro lado, pero lo que quiero decir con esto es que funcionan con la misma ideología detrás, ¿no? Entonces yo decía, bueno, y entonces ¿quiénes promueven estos proyectos? No es que se le ocurriera al gobierno, ¿no? Solamente, exclusivamente. Entonces yo averiguando, yo poniéndome a investigar, me doy cuenta que existe una AC, una asociación que se llama Guadalajara 2020, ¿no? Resulta que Guadalajara 2020 surge después del Foro Metropolitano de Turismo de Negocios que se hace allá en 2004, en donde el objetivo era la elaboración de un plan estratégico de desarrollo de turismo de negocios, lo que sea que eso signifique también, de la zona metropolitana de Guadalajara, cuyas acciones fueran encaminadas a detectar nuevas oportunidades de negocios en materia de congresos, convenciones, ferias, exposiciones e incentivos de trascendencia nacional e internacional para el fortalecimiento del sector turístico de la ciudad. Pero resulta que en la discusión, más allá de esto, empiezan a decir que lo que tienen que hacer las ciudades es una mejora de forma integral, dijeron ellos, ¿no? Que era de infraestructura, de servicios, de sistemas de seguridad, la creación de un sistema de movilidad, impulsar una ciudad amable con ciudadanos amables y la creación de entornos sustentables, ¿no? Entonces resulta que este grupo son los primeros promotores de la vía recreativa, ¿no? De la vía recreativa que todos conocemos en Guadalajara, ¿no? Pero resulta que quienes la integran son 38 empresarios de entrada, ¿no? Y uno dice, ¿y quiénes son esos 38? Por supuesto no les voy a mencionar a todos porque ni aparecen todos en la página, ni tampoco los quiero atosigar con tanta información, pero les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? De quienes son, digamos, los directivos de este organismo. Por ejemplo, José Palacios, uno de estos empresarios, se desempeñó como coordinador general de política económica en el equipo de transición de Aristóteles. Fue el coordinador general de la campaña de Aristóteles. Es empresario joyero desde 1974, fundador de Estivales Joyas. Fue miembro fundador del primer centro joyero de Guadalajara y de la primera exposición joyera Expo Joya. También se desempeñó como vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales, secretario y tesorero del Patronato de las Fiestas de Octubre, representante del sector joyero a nivel nacional para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Manuel Herrera Vega, licenciado en Administración de Empresas por el ITESO, diseñador de joyería por Leart Orare de Florencia, Italia, expresidente de la Cámara de Industria de la Joyería y Platería de Jalisco, expresidente del Consejo Directivo de Expo Guadalajara, el presidente de la Cámara de la Construcción, Miguel Zárate Hernández, y como aspirante ciudadano a la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara, por mencionar solamente 3, ¿no? Entonces, de aquí empieza a surgir, por supuesto, insisto, para mí es no solamente
un discurso técnico, sino que es un discurso técnico que por detrás conlleva una ideología, un posicionamiento ideológico. Ahora, ¿cómo se conecta esto con la obra de Santa Margarita específicamente? Bueno, de entrada porque todas esas obras son, digamos, impulsadas por este grupo, de entrada, ¿no? Pero a este grupo le suceden también, por supuesto, una serie de otros actores que están conectados al grupo o con esta ideología. Y por ejemplo, en el caso de la ciclovía de Santa Margarita, está el caso de Alfredo Hidalgo Rasmussen, que era el de proyectos estratégicos de Zapopan, ¿no? Y que bueno, cuando uno ve, pues bueno, es arquitecto por la Universidad de Guadalajara, diplomado en estudios avanzados en desarrollo territorial y doctor por la Universidad de Oviedo en España, ha sido académico en la Universidad de Guadalajara, en el ITESO y en el TEC de Monterrey. Eso de ITESO y TEC de Monterrey es una cosa muy común que sucede en muchos de los perfiles que uno va revisando de estos grupos que estuvieron interviniendo, arquitectos, ingenieros, etcétera, que es el mismo perfil de esos técnicos del ITDP. El ITDP es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, y que es un instituto que tiene presencia en México y en Brasil y en otros países. Ahí está, por ejemplo, gente como Bernardo Baranda, que es licenciado en Ingeniería Civil por la UNAM, pero tiene una maestría en Ingeniería de Transporte en Delft, Holanda, y otra en Administración e Implementación de Proyectos de Desarrollo en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Cuando uno ve los perfiles de la gente que está en el ITDP, son más o menos comunes, son ingenieros, son arquitectos, la mayoría de Londres, de Holanda, de Alemania, etcétera, ¿no? Y que traen, por supuesto, esos proyectos, esos modelos, y dicen, como se ve bonito en Europa, yo creo que se ve bonito en Santa Margarita, ¿no? Entonces, por supuesto que aunado a estos grupos están los propios colectivos de la sociedad civil. Disculpen que lo haya puesto entre comillas, pero ahorita explico por qué puse entre comillas lo de sociedad civil, que son los grupos ciclistas que normalmente, si uno lo revisa, sus historiales vienen del TEC, del ITESO, de la UDG y de UNIVA, y es el Bicitec, Movilidad ITESO, Alcush en bici, Pedalea Cusea, Ciclo Quad, UNIVA en bici y Cicleta, ¿no? Entonces, un perfil muy específico de estos jóvenes también, una posición socioeconómica también muy, más o menos general entre todos ellos. Ellos dicen, por lo tanto, la ciclovía de Santa Margarita es total y absolutamente ciudadana, de la sociedad civil, porque nosotros dijimos que era necesario en Santa Margarita, ¿no? Yo tengo como 8 años viviendo por la zona, más o menos, ¿no? Quizás un poquito menos. Digo, y yo siempre había visto a personas que andaban en su bicicleta, la gente que anda en las obras, la gente que va cercana a la base aérea, la gente de muchas construcciones que estaban ahí alrededor, de nuevas casas, etcétera, ¿no? Y a ellos tenían años haciéndolo y nunca se les había visto, ¿no? Y nunca se les había preguntado si les parecería que una ciclovía les mejoraba sus condiciones. Fue más bien cuando llegaron estos grupos que dijeron, claro, entonces sí se vuelve ya necesario, ¿no? ¿A qué voy con esto? Con la propiedad precisamente de los problemas públicos. Es decir, en ese sentido, ¿cuáles son los grupos que tienen la capacidad de crear la definición pública de un problema e influir sobre ella? Su grado de autoridad, su grado de legitimidad para opinar sobre un asunto en varios sentidos para definir la realidad de ese problema, para controlarlo, regularlo y proponer soluciones. Es decir, la ciclovía había nacido y era un hecho que se hacía. Vinieron al ayuntamiento y le dijeron a Héctor Robles, oye, no le hagas caso a la gente de allá, tú tienes que hacer la obra. Y Héctor Robles dijo, claro, va. Lo único que tenemos que hacer es una fase de concientización y de sensibilización entre la gente. ¿Por qué no se encargan ustedes? No, si nosotros nos vamos. Y fueron los grupos de jóvenes los que fueron. Lo que faltaba era información, pero ya todo el mundo entendió que es una cosa positiva para todos, ¿no? Ah, ok, bueno. Entonces, yo lo que digo, bueno, cuando hablamos de sociedad civil hay veces en que tenemos un romanticismo sobre ella, ¿no? Movilizaciones sociales, etcétera, Estado malo, gobierno malo, sociedad civil buena, porque todo lo que sale de ahí es bueno, ¿no? Es ciudadano, es puro, es blanco, ¿no? Yo digo, no siempre es así, o sea, es evidente que uno debe de decir, lo que surge de ahí abajo tiene un potencial de cambio, etcétera, y que debemos de aplaudirlo, pero hay que también saber ver los límites de esa acción, ¿no? Para no engañarnos mucho a veces sobre estas cuestiones. Esto de sociedad civil y sociedad política lo saco de una obra que se llama La nación en tiempo heterogéneo de Partha Chatterjee, un líder en India de los estudios decoloniales,
en donde nos dice, la verdad es que lo de la sociedad civil ha sido una ilusión, ¿no? ¿Qué pasa acá? Dice, es que la sociedad civil se refiere, en su definición, a esos grupos que realmente tienen la capacidad de presión sobre el gobierno para generar cambios que convienen a esos grupos de la sociedad, ¿no? Ellos sí tienen la capacidad de diálogo con los entes gubernamentales, de presionarlos y de hacer que esas cosas se hagan, ¿no? Pero dice, pero hay otro grupo, más abajo, o abajo, vamos a decirlo así, al que él considera la sociedad política, que dice, esa sociedad necesita de otras estrategias, porque no tiene ese poder simbólico, vamos a aportar un curdiano sobre esto, para poder dialogar con esos entes gubernamentales y decirle, oye, yo necesito esto, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿No? Y en el caso de la ciclovía Santa Margarita fue muy claro, porque cuando se trató de la gente de Valle Real, ustedes vayan y observen cómo está la ciclovía del pedazo que le corresponde a Valle Real. No se parece en nada a los otros 2 o 3 pedazos. Es muy claro cómo parece que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera en ese sentido, ¿no? Y la justificación es que hay una justificación técnica, de que no, porque aquí no hay banqueta. O sea, está bien, yo te creo a ti, arquitecto, que me dices que había una cuestión de carácter técnico, que en esta no iba banqueta, en esta no iban postes, en esta no van luces, acá sí, acá están los arbolitos, las plantitas, todo muy bonito. Pero también sabemos que hay una cuestión de carácter político, porque los de Valle Real, en cuanto les empezaron a hacer ahí, dijeron, a ver, a mí me tienes que enseñar bien el plan y me lo tienes que dejar bonito, si no aguas, porque yo sí te clausuro la obra y te la cierro. Y así se pusieron los de Valle Real. Mientras la otra gente decía, oye, pero mis negocios y todo, no, tú no te preocupes, aquí no va a pasar nada. No te vamos a disminuir estacionamientos en la calle, no te vamos a disminuir el paso, los carriles van a quedar exactamente bien para 2 camiones, lo cual no es cierto, porque a mí me toca ir así, y que tú ves nomás el retrovisor del otro camión que te pasa así muy cercano, entonces a mí me parece que no está tan bien, pero bueno, ahí está la discusión técnica, ¿no? Entonces me hace pensar que esta iniciativa sí sale de la sociedad civil, pero de la sociedad civil de la cual habla Partha Chatterjee, o sea, determinados grupos específicamente de ciclistas que decían, curiosamente muchos de ellos ni viven ahí, ¿no? Pero necesitan para llegar al TEC, y la justificación del gobierno municipal es que ve, en el TEC ya tienen un montón de bicipuertos, ¿no? Y entonces eso justifica la obra. Muchos le tiraron a Héctor Robles porque decían, pues es que tú como sales del ITESO y estás vinculado al ITESO, pues tú les quieres poner la ciclovía en el ITESO. Por supuesto le dijo, no, es que la ciudadanía lo pidió, yo soy un humilde servidor de la gente, ¿no? Entonces a mí lo que la gente me pide es lo que yo llevo, ¿no? Y esa fue la obra de mi trienio y eso es lo que yo hago, ahí está, ¿no? Pero ustedes vayan a verla y no me crean, ¿no? En todo caso. Entonces, tú decías, cuando los chavos se refieren, o el gobierno se refiere, este grupito del ayuntamiento, porque no todos los regidores estaban de acuerdo, había un panista específicamente que se fue a asusar a la gente también, que decía, no, es que esa obra no va, etc. También vecino de la zona se puso en contra de los regidores del PRI que sí estaban a favor, o sea, entre ellos mismos no había un único posicionamiento a favor de la ciclovía, había una discusión fuerte dentro del ayuntamiento, ¿no? Entre gente que estaba de acuerdo y gente que no. Pero sabía que era un gasto muy alto para el ayuntamiento, aunque insisto, vienen también estos fondos nacionales e internacionales a cubrir esa parte, pero eran 3 constructoras diferentes para construir 3 pedazos distintos. Otra cosa lo hizo Obras Públicas, otra cosa lo hizo la constructora, otra cosa se metió el ayuntamiento. Entonces, de repente, cuando uno ve todo eso, se le nota a la ciclovía que todo fue, de repente, chile, mole y pozole, ¿no? Y se nota en la infraestructura. Entonces, cuando dicen socialización, hace falta socialización, ha sido la crítica que más sale en los periódicos, es que faltó socialización, ¿no? Yo digo, ¿a qué se refieren con socialización? Cuando dijeron, es que la obra va, o sea, la obra no se va a detener. Es como los discursos de Temacapulín, lástima que no están ahí, pero es que la obra va, nomás es cuestión de socializarla, de sacar la negociación y todo, pero la obra va a ir, ¿no? Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿es socialización o cómo se le puede llamar a eso? ¿No? Y yo siento en ese sentido que también hay una cierta imposición de una visión, ¿no? De que es que ustedes no saben lo que quieren, pero yo sí sé lo que ustedes necesitan, ¿no? Pero ustedes no son capaces de expresarlo con palabras, ni son capaces de ver ahorita a mediano plazo, ¿no? Pero créanme, de aquí a 5 o 6 años me van a dar la razón, ¿no? Esto me lleva ya a cerrar
ir cerrando estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿para quién se construyen estas obras? Tenemos que preguntarnos. Y quiero hacer la aclaración, yo para nada estoy en contra de la construcción de ciclovías, ni de corredores, ni nada por el estilo, para nada. Qué bueno que se haga, ¿no? Pero la idea es que hay que preguntarse a qué intereses responde, quiénes están detrás de todo eso, de dónde viene la lana, o sea, ¿por qué ese dinero en eso? Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué gastas en eso? Y hay otras necesidades que parecerían más importantes que eso. Bueno, pero es que eso ya viene etiquetado y viene de un fondo internacional, o sea, que es para eso. Aunque curiosamente la ciclovía es solamente parte de un proyecto mucho más grande, porque se llaman corredores multimodales. Es decir, que tiene que haber rehabilitación de banquetas, de esquinas, iluminación para todas las calles, porque es muy curioso que ahora las bicicletas pueden pasar bien a toda por Santa Margarita, pero las banquetas son total y absolutamente incaminables. Para una persona que está en silla de ruedas es imposible estar por esas calles de Santa Margarita. Entonces, yo también digo, ¿no valdría la pena primero hacerlas caminables que bicicleteables? Es una pregunta que yo me he hecho, ¿no? Entonces, ¿de quién es propiedad del problema y sus soluciones? Ya lo vimos un poco, ¿no? Y entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambios culturales? Porque parece que estamos hablando de darle chocolates a la gente, ¿no? Decir, bueno, es que lo que hace falta es un cambio cultural, ¿no? Y parece que estamos hablando de una cosa súper simple, ¿no? No, pues ya la gente se adaptará, ¿no? Y si no, pues pobre, de todas maneras la obra ya está ahí. O sea, hace falta un cambio totalmente en la lógica con que esto funciona, ¿no? Y creo que en ese sentido también la investigación sirve para también develar estas cuestiones, decir, oye, a ver, espérate, ¿estás pensando realmente en la gente que vive ahí y sus condiciones en las que vive y lo que puede aprovecharse para el futuro, etcétera? ¿O estás pensando en determinados grupos que vinieron y te presionaron y porque sabes que hay un dinero internacional y que te vas a ver bien, etcétera? Que bueno, si tú ves la ciclovía no se ven bien, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿entonces solamente sensibilizar y concientizar? Y digo, no, el proceso es muchísimo más profundo y quizás muchísimo más grave que esto, ¿no? También es una forma de imposición de una forma de ver el mundo, ¿no? Y tercer punto de conclusión es la ironía sociológica hasta el cansancio, ¿no? Que es precisamente que uno tiene que preguntarse si lo que estamos observando es posible verlo de otra manera. Es posible ofrecer una perspectiva distinta a la que un mainstream dice. ¿Quién podría estar en contra de las ciclovías? Por Dios, y es buena onda andar en bici, pues, ¿no? Tú dices, sí, pero a ver, o sea, yo no estoy criticando a personas individuales que anden en bicicleta, no es eso. Pero que si vas a hacer este tipo de construcciones, entonces es necesario develar como investigador qué es lo que está pasando, quién, cómo, por qué se están haciendo este tipo de obras. ¿Por qué estas? ¿Por qué aquí? ¿Quién? ¿Cómo? ¿No? Y entonces yo me ponía a observar esto y decía, bueno, entonces sí es posible explicar lo que está ocurriendo con este tipo de proyectos de otra manera, ¿no? Y que no ha sido tratado y que posiblemente me odien los ciclistas de la zona, ¿no? Que van a decir, pero ¿cómo se te ocurre decir eso si es una iniciativa totalmente ciudadana? Sí, pero o sea, hay que preguntarse qué tipo de ciudadanía es la que se está poniendo ahí en juego, ¿no? Es necesario develar, y se acordarán ustedes los del doctorado lo que decía Bourdieu, o sea, develar también esas estructuras de poder que están ahí, ¿no? Esos campos que operan, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una de las partes importantes de hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Bueno, yo ahí le dejo, muchas gracias y pues, sus críticas y sus inventadas. Omar a lo mejor me la va a quedar rayada. Que viene con su casco, Omar, y luego me va a dar cascazos allá afuera. Quizás en el mundo del arte es claro, porque así son los análisis, que hay un aspecto que se llama realidad y otro se llama representación. Y en el mundo de las ciencias sociales o de estos ejercicios intelectuales, una de nuestras fascinaciones es ponerle nombre a las cosas. Y en ese poner nombre nos hemos llenado de términos como sociedad civil, la tercera vía y la que ustedes quieran, ¿eh? Gobernanza también. De acuerdo, Alberto, estoy de acuerdo contigo. Y esa manera de
hacer un ejercicio intelectual. Están llenas nuestras tesis, nuestros libros, nuestros artículos. Al final, porque tampoco decimos que lo lean los que tienen que ver con llevar a cabo proyectos particulares, pero de alguna manera se lo resumimos en una cuartilla, una tesis de 500, o sea, si es posible, porque tampoco lo vamos a molestar a que se lean 500 a partir de que salieron estos ejercicios intelectuales, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que tomar en consideración cuando hacemos esto, porque quedará claro en el ámbito académico esta discusión de la sociedad civil, pero al final es un término que pasa y ellos dicen sociedad civil y se asume como una realidad, y no es una realidad, es un concepto, es una abstracción, es un ejercicio, diríamos en el arte, es una representación, no es la propia realidad. Así que hagámonos cargo también de que cuando nos llenamos de términos para describir cosas que estudiamos en la realidad y que de alguna manera la queremos agrupar por un ejercicio de empobrecimiento de la realidad, porque eso es lo que hacemos en las ciencias sociales. Tomamos la realidad, le hacemos un recorte, le empobrecemos y con eso explicamos. Eso hacemos. Ahora, cuando viene la parte de la implementación, de que hay que llevar a cabo proyectos, nos estamos muriendo, ya Hopkins dijo, aquí nos queda en el planeta Tierra 1000 años, háganle como quieran. No creo que será un problema que discutamos acá, porque creo que los que estamos aquí no pensamos que vamos a vivir 1000 años. A lo mejor algunos sí. Luego nos dice cómo, si no es un secreto. Eso por un lado. Y por el otro, habría que volver otra vez a echar mano, porque a veces nos sorprenden estas cosas, pero habría que volver a echar mano a esos teóricos como Weber, que dijo, a ver, es que los que tengan capacidades llevarán adelante esos intereses. O como dijo uno más contemporáneo, ¿no? Melucci, ¿no? Entonces, agruparnos incluso con problemas iguales, hacer ese ejercicio de la realidad y no de la representación, de agruparnos en un sentido de colectividad y de grupos, también sabemos que es muy difícil a menos que haya esos actores con capacidad para agrupar a nosotros, ¿no? Pero yo creo que lo que no hay que perder de vista es que en esto de la ciclovía o en lo que sea, que hay siempre una distancia que no debemos perder de vista entre la realidad y la representación. Llámese representación en esta parte conceptual y llámese realidad, lo que padecemos, el medio ambiente, esto, lo otro, ¿no? Si solo el problema nos llevara, importantes problemas, nos llevaran a que eso se asumiera como política pública, no tendríamos los problemas renales ahora en Poncitlán. Son concretos, son reales. Pero hoy en la mañana nos dijo el secretario de que tiene que ver con los proyectos sociales, Miguel Castro. Bueno, lo de Poncitlán ya está en arreglo, ya están arreglando las vías. En un año ya vamos a tener vías de acceso para que lleguen las ambulancias y todas esas cosas, ¿no? Esperemos que también lleguen soluciones más allá de las vías para comer a menos. También van a sacar a los muertos más fácil. El saneamiento del agua. No, de hecho nada más te quería preguntar si has tenido contacto con esta agrupación de GDL en bici, porque no la mencionaste ahorita. No está ligada directamente, aunque tiene muchos egresados de las universidades que tú dices, pero no todos. Es una de las primeras, empezó como colectivo, ahora me parece que ya es asociación civil, y tiene, pues cuando yo estaba en la licenciatura empezó, o sea, hace 12, 13, 15 años. Y te pregunto esto porque esta asociación, precisamente cuando se empezó el plan de construcción de esta ciclovía en específico, la de Santa Margarita, cuando se dieron cuenta del dineral que estaba destinado para esto, ellos como asociación ciclista dijeron, no es necesario esa millonada, ¿no? Y también pasó lo mismo cuando la de federalismo y cuando la de La Paz, y ahora
yo no he escuchado que levanten tanto la voz, a lo mejor también porque ya me desconecté un poquito con la de Avenida México, por ejemplo, con el alargamiento hacia México y todo lo que es la zona de Arcos Vallarta y bueno, toda esta zona, que también se relaciona con este uso del préstamo de vicio urbano, ¿no? Que es otro proyecto. Y bueno, ellos empezaron a decir, no se necesita tanto dinero, porque en realidad lo que necesitamos es pintura y espacio en la calle, ¿no? Y ellos empezaron a hablar de esto, de la apropiación civil y del respeto al ciclista, ¿no? Fue cuando se empezaron a organizar también estas marchas del ciclista al desnudo y estas cosas, ¿no? Y de repente les dijeron, y nos dimos cuenta, pues yo cuando me juntaba más con ellos, de que sí se necesitaba este dinero, porque se empezó con la legata, sobre todo con la de la Ciudad de La Paz, de que son zonas, son ciertos cruces en específico, donde hay un montón de bicis blancas, que son nada más representativas, porque en realidad hay muchos muertos, sobre todo ahí en la avenida Santa Margarita, y que no son los ciclistas que van al TEC, son los albañiles, también porque traen bicicletas que a lo mejor no están adecuadas para ese tipo de rutas, es decir, no traen frenos adecuados, no tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, es una problemática bastante compleja. Y el punto es que cuando se empezaron a dar cuenta de por qué se destinaba tanto dinero, primero era porque son programas integrales, que no nada más es la ciclovía, ¿no? Y segundo, porque cuando empezaron a hacer las ciclovías de todo lo que es como la zona, esta zona de Ladrón de Guevara, Colonia Americana y todo eso, se empezaron a dar cuenta de que la gente se metía a las ciclovías, ¿no? Los peatones, los mismos conductores de automóviles, ¿no? O que se llevaban la mitad, se llevaban a los ciclistas a la hora de dar vuelta porque pues ya se fijaban que era ciclovía, ¿no? No había nada de señalización, no había nada, pues sí, o iban rapidísimo, por ejemplo, la ciclovía que se llevaban, empezaron a poner postes y cada fin de semana un borracho se lo lleva, pero eso tiene desde que la pusieron hace como 4 o 5 años, ¿no? Y entonces empezaron a poner más seguridad y empezaron a avanzar muchísimo, aumentar los costos de estas ciclovías. Y entonces el punto es cómo se va a preparar Guadalajara para este cambio, ¿no? Si hablamos de que se necesita un cambio de cultura, que como tú ya dijiste, pues quién sabe desde dónde y cómo, porque es un cambio necesario, ¿no? El uso o más bien esta desincentivación del transporte privado, no nada más porque se contamine, sino también porque realmente es una ciudad donde ya no se puede manejar, ¿no? En horas pico. Entonces, ¿cómo se va a preparar esta Guadalajara para este cambio? No sé si tú tengas por ahí alguna idea con respecto a eso. Contesto, ok. Muchas gracias, Mirna, por tu pregunta y tu comentario. Fíjate, qué interesante que me hayas dicho esto, porque precisamente los grupos de ciclistas también hay que verlos como heterogéneos entre ellos, ¿no? O sea, también no puedo yo cometer el error de meterlos a todos en el mismo costal. Los que mencioné aquí son los que surgieron directamente sobre la hemerografía, ¿no? O sea, son los que están mencionados directamente sobre la mesa. En todo caso, también hay que preguntarse por qué no aparecen otros, como este que tú me acabas de mencionar, del MBC, ¿no? Por supuesto que lo he escuchado, pero curiosamente, si no lo tengo aquí es porque no está entonces directamente relacionado a la hemerografía con eso, y entonces hay que explorar esa situación, ¿no? Porque bueno, los que mencioné acá están claramente relacionados con universidades específicamente, ¿no? Grupos de jóvenes muy específicamente ligados a universidades, ¿no? Entonces ya el de GDL en bici puede estar y puede no estar, ¿no? Dependiendo de quiénes son los actores que lo integran, ¿no? Entonces, si esta exploración que voy a hacer, digo que voy a hacer en futuro, es porque como solamente me dediqué en esta ocasión a la pura agenda, digamos, no hice más trabajo de campo sobre esto. Pero como voy a empezar a hacer lo de implementación sí requiere otro tipo de trabajo de campo, en donde sí, la idea es ir con estos grupos, es ir y buscar a la mejor a Héctor Robles, si él quiere platicar acerca de esto, a este otro regidor panista que estuvo en contra, es decir, ya voy a buscar directamente sobre estos actores, e incluso quiero hacer una especie de etnografía sobre la ciclovía, ¿no? Voy a hacer una etnografía sobre eso, digamos, con la intención de ver
Porque bueno, sobre implementación puedo decir nomás para adelantar que ellos miden en términos de aforos, ¿no? Ayer hubo 100, hoy hubo 150 y mañana si va a ir 200, entonces, wow, claro, se comprueba que había una necesidad de la ciclovía, ¿no? Y el aforo no mide eso. O sea, el aforo no mide eso, para nada. O sea, se necesitan hacer otro tipo de estudios muchísimo más concisos, muchísimo más a fondo, para demostrar si realmente esa está cumpliendo una función, esa ciclovía, ¿no? Para la zona. Puede ser que sí, ¿no? Pero necesita algo más que simplemente el cálculo de aforo, ¿no? Pero a esto voy simplemente para decirte que sí voy a explorar estos grupos, pero en esa fase siguiente, ¿no? Ahora, sobre tu pregunta de cómo entonces podemos hablar de cambios culturales, ¿no? Evidentemente todos podemos decir, hace falta algo, ¿no? Es muy fácil decirle cambio cultural, posiblemente sí sea eso, ¿no? No es una situación sencilla a la cual yo te puedo dar una respuesta fácil, precisamente porque lo que acabo de argumentar es que eso es bien complejo, ¿no? Y no se puede hablar de él con tanta automaticidad, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, normalmente este tipo de planes pueden funcionar, las ciclovías pueden funcionar, cuando realmente te vas a hacer esa idea de sensibilizar y de concientizar o de socializar las obras, quitándole las comillas, es decir, cuando es de veras un proceso de eso. Y no, ya está hecho el plan, ya está hecho todo, entonces ya nomás voy y te sensibilizo y te concientizo. Así no funcionan las cosas, ¿no? La idea es, a ver, realmente hay un estudio de factibilidad de eso. O sea, realmente la gente te diría, sí, está bien en Santa Margarita, yo sí sería capaz de treparme en la bicicleta y de andar en la bicicleta, o no. O sea, yo creo que mucho, y ellos mismos dijeron, es que faltó más sociabilizar, pero bueno, ya está hecha, ¿no? Pero es que el asunto es ese, que generas de todas maneras un proceso social ahí interno entre las personas que vienen, que es un rechazo automático, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es que si esos planes van a tener éxito, es porque tienen éxito en ese punto específico, ¿no? De hacer una verdadera socialización de la técnica, ¿no? Y que la técnica no sea un discurso de legitimación y de imposición, ¿no? Sino que realmente queremos atacar este problema, y tú sabes que se hace ahí un cuello de botella en Santa Margarita, pero también hay que decirlo, también ese cuello de botella se ha generado por la propia ciclovía, en parte ha cooperado, ha venido a abonar a esa situación. Ahora, son demasiados los carros indiscutiblemente en la zona, indiscutiblemente, ¿no? Pero también, ¿qué transporte público tienes para salir de ahí? Yo que vivo allá, mejor me vengo caminando. Cuando estaba la obra, mejor me venía caminando hacia menos que subiéndome al camión. Pero en el camino, por supuesto, se da una cuenta que pues vienes caminando y resulta que es más riesgo. Es más riesgo caminarlas que andar en el camión o que andar en la bicicleta para llegar aquí a Zapopan. Eso es lo curioso. Porque ahora, como redujeron el carril, ellos dicen que no. Pero entonces, ahora lo que hacen los automovilistas y los que proveen servicios a lo largo de Santa Margarita es que invaden la banqueta para estacionarse. Entonces tú en todo momento tienes que estar bajándote y subiendo, ¿no? Con unas banquetas todas rotas, algunas sin esquina, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, bueno, pues no se puede ni caminar. Entonces mucha gente lo que hace, sobre todo el martes de tianguis ahí, se van por la ciclovía con sus diablitos y sus cosas, porque es más fácil ir por la ciclovía caminando y llevando tus productos que caminar por la banqueta, ¿no? Entonces es total y absolutamente ilógico que se hace. No se trata de que sea bonito, se trata de que efectivamente funcione para lo que tiene que funcionar. Entonces ninguno de esos proyectos a priori son malos, ¿no? Todos ellos pueden contribuir a mejorar las condiciones de la ciudad, pero cuando responden realmente a eso y logras realmente decirle a las personas, mira, sí te va a aportar porque esto es así, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Pero previamente, no, pero es que la obra ya va, o sea, yo ya nomás te estoy pasando la información para que te la creas, ¿no? Eso es lo que no se vale. ¿Alguien más tenía? Pati. Ok, yo tengo una pregunta, dos preguntas. La primera es si en tu revisión bibliográfica, en la construcción de tu marco teórico, has encontrado las contradicciones de la política pública. Porque por una parte está el contexto internacional donde bajan fondos para la construcción de estas ciclovías, pero también pensé en los fondos metropolitanos, donde del 2008 al 2012 todos se fueron a la construcción de puentes
a desnivel, o sea, incentivando la otra movilidad, ¿no? Entonces, como esas contradicciones en el marco teórico, ¿cómo se analizan? Y la otra pregunta es, si identificaste los objetivos y los intereses de estos 38 empresarios, pues que fueron como los fundadores de la vía recreativa, entonces, y no sé si me pudieras sondar más acerca de su relación con el turismo de negocios que se quería implementar en el 2004, ahí como que me perdí, entonces te agradecería si profundizaras al respecto. Gracias. Pati, a ver, sobre lo del marco teórico que me decías acerca de otro tipo de movilidades, hay que entenderlo que es porque, digamos, vienen de fondos totalmente distintos y de ideologías completamente distintas, ¿no? Es decir, yo no me podía meter más allá en otro tipo de, digamos, de movilidades o de soluciones, vamos a decir, sobre la movilidad, porque finalmente ya tenía que estar abarcando como dos tipos de ideologías y dos tipos de fondos internacionales distintos. Este fondo específicamente al que se refiere es movilidad no motorizada. Entonces, digamos, es muy concreto lo que ellos buscan, ¿no?, sobre esta situación. Ahora, la idea es que no es la única solución legítima, que ahí es donde entra tu pregunta, ¿no? Hay otras soluciones legítimas y están compitiendo entre ellas. Hay que verlo como esa lucha entre grupos distintos que están tratando de imponer su visión sobre el mundo, decir esta solución es mejor que la otra, ¿no? Entonces, para muchos hay otro paradigma que es tú creas vías alternas, abre más caminos, pones puentes peatonales, quitas los semáforos de periférico y entonces pues puedes ahí pegarle a la velocidad que sea, ¿no? Porque pues eso de la fotoinfracción está de adorno, lo que son cámaras realmente son muy pocas, ¿no? Pero nomás están ahí como la amenaza. Entonces, digamos que este tipo de obras responden a otras soluciones que están confrontándose entre ellas, ¿no? Entonces, digamos, puede ser contradictorio, pero no, la contradicción se explica, digámoslo así, o entiendes la contradicción si los ves como gente que está detrás de esas soluciones y que tratan de imponerse como más legítimas que la que está enfrente, ¿no? A eso me refería con que están en la agenda de decisiones este problema, con que hay grupos que están compitiendo internamente por decir cuál es la mejor solución. Están los de la no motorizada, está lo de abre más avenidas, hazles otro carril, ponles concreto hidráulico, etcétera, etcétera, y tú dale y vas a ver que va a mejorar la vialidad ahí. O están nosotros que, no, a ver, trenes ligeros, mete transporte ecológico, etcétera, etcétera, pero tienes que enfrentarte a los sindicatos de transportistas, a los dueños, etcétera. O sea, todos están luchando por tener mayor legitimidad que el otro, ¿no? Entonces, esa contradicción efectivamente es una contradicción, pero explicada por eso, por una lucha interna por quién tiene la mejor solución, ¿no? Y quién puede imponerle mayor legitimidad. Y sobre los empresarios, mira, los objetivos de ese foro al que yo me refería de turismo de negocios, al principio era un objetivo completamente diferente, que fue el que mencioné acerca de turismo de negocios. Te soy sincero, cuando yo veo eso de turismo de negocios, no sé exactamente a qué se refieren con turismo de negocios. Porque parece de repente esos paradigmas en los que tú dices, pues sí vienen de negocios a Guadalajara y entonces quieren ver una ciudad bonita, en un hotel bonito, aunque de repente muy frío, etcétera. Hasta hay condiciones infraestructurales que parecen más adecuadas para un turismo de negocios, ¿no? Entonces, el objetivo de ese foro era decir, ¿qué se necesita en una ciudad para que yo, que vengo de negocios a Guanatos, me la pueda pasar bien, ¿no? Y que yo pueda llegar, entonces, del aeropuerto, llegar rápido a mi hotel, del hotel al centro de convenciones bien, seguro, para que no me vayan a apedrear en la calle, no me vayan a robar mi carro de lujo, etcétera, etcétera. Entonces todo eso está padre, ¿no? Pero entonces, el otro salió, por lo que explican ellos mismos, como un razonamiento de que, oye, pues necesitamos hacer también una ciudad más amigable, ¿por qué no le entramos a eso? Somos ciudadanos preocupados por lo que está pasando en la ciudad y entonces necesitamos mejorar las condiciones. ¿Y cómo es eso? Pues hay que generar otras alternativas de movilidad en la ciudad, ¿no? Entonces, ¡ping!, ¿no? Las bicicletas. Es que yo fui a Ámsterdam el otro día y yo anduve en Londres y yo anduve... Eso sí funciona, vieras qué padre se ve y que la gente anda en bicicleta y ya dejó el carro, etcétera. Yo creo que sí se puede implantar aquí, ¿no?
Vamos entonces a apoyarnos en los técnicos, ¿no? Entonces el objetivo realmente era otro de ese foro, ¿no? Pero terminaron concluyendo en que los empresarios, ellos como empresarios, tenían que empezar a impulsar ese tipo de proyectos, o sea, porque si no somos nosotros quienes, ¿no? Ahora, me dices que yo realmente, por lo tanto, no te puedo decir muchísimo más acerca de ese foro del 2004 como tal, o sea, cuánto duró exactamente, qué era lo que estaban discutiendo, etcétera. No lo revisé esa parte, porque cuando yo me metí a lo de Guadalajara 2020, ellos ya más bien, Guadalajara 2020 es el resultado de su propuesta para la movilidad. Entonces ese sitio ya está más bien dedicado a esa parte de lo que surgió durante el foro, ¿no? O sea, yo creo que lo del foro, sus resultados tendrán que estar en otro lado, ¿no? La verdad no sé exactamente, no te sabría decir qué otra cosa hubo sobre el foro, ¿no? Bueno, voy a pasar ahorita el micrófono, pero precisamente lo que está diciendo eso y lo que pregunta esta Erika Patricia, de ahí resultó el grupo 2020, ¿sí? Entonces iniciaron la primera vez, la primera parte que fue de la Avenida de la Paz, pero de Américas hacia arriba, no era hacia abajo. Y claro, estaba prohibido el estacionamiento. ¿Qué sucede? La segunda etapa, que es la que ya estamos viendo todos, Avenida de la Paz, hay que hacerlo popular. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya agarran desde abajo, pero claro, pues no podemos dejar a los carros sin estacionamiento. Entonces, absurdo ponerlo en una parte que a la hora que el que conduce da vuelta a la derecha, por ejemplo, está la vía y no ves a los ciclistas, ¿sí? Pero esa fue una segunda etapa. Pero primero el que tú ves y el que menciona Erika Patricia fue del grupo 2020. Es el 2020, sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu brillante exposición, y creo que estás dando justamente en el clavo en cuanto a los debates actuales de la política pública. Hoy estamos en presencia de debates que van en la dirección de hacer de las políticas públicas o de reconstruir los paradigmas y los enfoques de las políticas públicas. Y te estás acercando a un nuevo enfoque de las políticas públicas. Deborah Stone, una gran investigadora americana, tiene un libro que se llama Política Pública, de lo racional a lo no racional. Justamente hace un gran debate allí sobre cómo abordar las políticas públicas en los términos no clásicos, no tradicionales, no racionales, no positivistas, etc. Entonces, yo creo que tu investigación debe darse un debate en tu paper o en tu capítulo o en el libro sobre justamente sobre esas discusiones que se dan en torno a los nuevos paradigmas, nuevos enfoques. Otros le dice, Sorensen le denomina la innovación en las políticas públicas, que incorpora todo esto. ¿Por qué? Porque no solo es construir agendas. Detrás de la construcción de una agenda está la definición de los problemas. Claro. Y la definición de los problemas no es solo de un actor, no es solo de un actor con más recursos, es una cuestión debatible y que se tiene que debatir cuál es el problema y en qué consiste. Y eso le da legitimidad no solo a los actores con más recursos o a los actores gubernamentales, sino a todos los actores que intervienen en ese flujo de problemas, flujo de soluciones, flujo de política, flujo de política. Entonces, yo creo que te felicito por ese paso gracias a la sociología, ¿no? Y a la antropología. Entonces, un problema debatido en ese sentido te lleva a tener decisiones públicas en el marco de la política pública, también en los términos no racionales, en los términos no racionales.
Y también te lleva todo eso a definir herramientas o instrumentos técnicos. Los tecnócratas o burócratas clásicos creen que lo técnico es objetivo. No, lo técnico tiene que ser una respuesta a todo lo que viene legitimándose en los términos no racionales o en los términos de un debate público verdaderamente democrático, participativo, etc. Y con respecto a la ciclovía, voy a dar una referencia. Hay un libro de Koslin que se llama La sociedad del desperdicio, y justamente dice que los grandes males urbanos que tenemos en el mundo es a causa de la sociedad petrolera automovilística. Entonces todo eso te lleva, si se abordan esos problemas urbanos en la perspectiva racional de políticas públicas, con una visión positivista, clásica, te lleva a dar solo paliativos a los grandes problemas de la sociedad petrolera o la civilización petrolera automovilística. Te felicito, es un tema que yo creo que puedes darle un buen camino con un buen debate sobre los enfoques y paradigmas, o los nuevos enfoques y paradigmas. Muchas gracias, Freddy. Hola de nuevo. Me surgió una duda en tu presentación que decía de que, bueno, fueron 3 empresas las que construyeron 3 diferentes tramos. No sé si de esa parte, tanto de la selección de la empresa o cuando lo vais a ver en la implementación, no sé si tú te vais a meter también en esa parte de cómo se seleccionaron las empresas, quiénes son, hasta qué empresas hay, no sé si esa parte, o sea, qué empresas se hizo cada quien, cómo se asignó, porque, bueno, son cosas ahí, Pues espero que tú me lo platiques más bien, Arturo. Pues deja preguntarle al primo de un amigo que trabajó en la tesorería, a ver si él sabe algo. Sí, porque si tú me lo preguntas es porque estás pensando en algo específicamente. No, nada en específico, pero es que esa parte, bueno, dado la investigación que estás haciendo, a lo mejor ahí hay algo que quizás se pueda también explotar respecto a lo que decías de los campos de bordeo y ver quién está detrás de cada cosa. Bueno, yo creo que la asignación de cada obra en cada tramo, a pesar de lo que digan los documentos oficiales, también ahí hay algo. Claro, y tú lo sabes, pues tú estabas ahí en el ayuntamiento. No, fue el primo de un amigo. Fue el primo de un amigo. No, claro que es interesante, pero tú sabes que bueno, ahí hay un celo sobre ese tipo de información, ¿no? Vamos a ver hasta dónde puedo entrarle con eso. Por supuesto que será mi intención saber qué pasó con eso, ¿no? Algo me dijeron ya las personas que entrevisté, ¿no? Sobre eso, ¿no? Entonces, algo sé acerca ya, ¿no? de esta situación. Entonces vamos a ver hasta dónde en el trabajo de campo siguiente puedo entrarle a explorar ese punto, ¿no? Va a depender de si hay facilidad o no. Y tú sabes que eso es un poco complejo, pero vamos a ver cómo se pueden abrir esas puertas, ¿no? Bueno. Y Beto si me va a destrozar. No, al contrario, Jorge, más bien como si llevarnos la tarea, yo sí quiero hacer un posicionamiento, digamos, público, ¿no? Sobre todo porque te toca hacer el estudio introductorio y precisamente no vamos a darle cuentas a todos los merequetengues que tenemos como cuerpo y con el mainstream y cómo estamos tratando de formar o no formar escuela de un tipo de política pública desde la perspectiva del Colegio de Jalisco, ¿no? O sea, nosotros sí nos estamos llevando esa tarea, ¿no? Y entonces es rescatar 3 o 4 puntos, ¿no? Ese diálogo interdisciplinario que es el original y que ahorita hay un mainstream que ya no se cuestiona y entonces todos quieren emular la perspectiva del CIDE, ¿no? Digamos que es la hegemónica, ¿no? Entonces dentro de eso, la segunda precisamente a raíz de esto y de esta lucha remando contra corriente y precisamente es teniendo en cuenta nuestras formaciones en antropología, ciencia política, sociología, tendría que esta cuestión que hay que rescatar y transmitir crítica reflexiva y sobre todo revelar las cosas como son, no encubrirlas con discursos, metadiscursos, conceptos que ya los damos como bien decía Estrellita, dados, realidades y entonces sobre todo dar cuenta que muchas veces son modas, son posicionamientos, son hegemonías e ideologías y entonces y luego
los chicos, luego, algunos investigadores también, pues ya se convierten en parte de estas míricas positivistas, de estos mercados de consultoría, de estos mercados, y pues a veces da miedo decir las cosas como son, y entonces esto sí nos estamos nosotros llevando esta cuestión y a lo mejor rescatar y decir, bueno, este es otro tipo de enfoque de política pública con estos 3, 4 pilares, ¿no? Entonces, sí retomar esto, y porque generalmente con diferencias en matices los trabajos tienen, digamos, como estos elementos centrales, y nos llamamos a llevar la tarea ahora a ver el otro proceso de implementación. Digo, yo ya estoy pensando que voy a trabajar, yo me voy por la ruta empresa porque es algo que ahí está en el tintero. Entonces vamos a ir como dándole vueltas a estos asuntos. No, es magnífica lo que dices, porque sí, efectivamente y tiene que ver con lo que decía Freddy también, que hay un debate sobre políticas públicas, pero todo este tipo de debates, precisamente hablando de ritualidad científica, de legitimidad, etcétera, hay un mainstream, lo sabemos, ¿no? Que jala muy fuerte hacia la parte técnica, cuantitativa, tecnocrática, y que efectivamente funcionan con una racionalidad a veces pavorosa, ¿no? Hay que estar a favor, por supuesto, de que la técnica esté al servicio de la sociedad, pero entonces no puede ser al revés, ¿no? O sea, yo creo que el campo de las políticas públicas, porque precisamente lo que se trata es, lo básico de políticas públicas es mejorar las condiciones de una población objetivo, si pudiéramos decir eso. Entonces ese tiene que ser su objetivo, ¿no? Y no se trata de que es porque yo creo que esto se ve mejor o está más bonito. Entonces, por supuesto que es una tarea entrar a esos debates, porque lo que queremos es ayudar a que en el campo empiecen a surgir esas otras visiones en un debate en el que ha estado muy contraído, ¿no? Y como bien lo mencionas, pues teniendo nosotros una maestría en políticas públicas, pues es la tarea no solamente de escribir sobre estas cosas, sino también de enseñarle a los jóvenes, decirles, a ver, hay muchas formas de hacer política pública, no es una. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? O sea, ¿qué tipo de política pública? Y todas ellas son, de entrada, positivas, o sea, per se no hay ninguna que sea negativa como tal, pero fíjate en el sentido de la política pública, que es mejorar las condiciones, y entonces hazlo sobre eso, no importa si haces estadísticas, si no la haces, si haces trabajo antropológico, sociológico, o si tienes que hacer todo junto, pero que el objeto de estudio te lo demande, ¿no? Y no agarrar una cosa porque a mí me gusta más utilizar la etnografía, la observación participante, las entrevistas, o porque a mí me gusta picar a la computadora, o sea, sino porque escogiste un objeto de investigación por algo, ¿no? Y que entonces el objeto te vaya guiando. Y a uno como investigador, pues tienes toda la razón, Beto, en el sentido de que insertarse en el debate y empezar a jalar por otro lado es abrir caminos, ¿no? Así es. Y yo diría que no solamente es qué bueno que nos insertamos ahí vamos, sino que creo que también es nuestra obligación. Porque yo he dicho, y lo he dicho creo que en este foro también, que cuando un investigador tiene el mismo discurso que un político, algo está muy mal. Con eso cerraría, gracias. Muy bien, nada más una cosa. Qué bueno que se llevan esa tarea, ¿por qué? Porque yo supongo que no nada más van a ver lo de que se denomina sociedad civil, o sea, muy generalizado realmente, o sea, un término, y se cree que con eso ya se explicó todo, como cuando se dice cambio cultural. Es cambio de una práctica, es una cultura, digo, esos términos que se utilizan así como ya de cajón, hay que cuestionarlos, o sea, ¿realmente están diciendo lo que quieren decir? Claro. Muy bien, gracias, buenas tardes a todos, buen fin de semana.